comenzar con el estudio en la carta de Tito. No vamos a estar viendo un versículo en particular hoy, sino que vamos a ver un panorama de la carta de Tito antes de luego comenzar con capítulo 1, versículo 1. Pero me gustaría hoy que al ver un panorama de la carta de Tito podamos ver por qué es tan importante estudiar la carta de Pablo a Tito. Y pienso que es importante estudiar esta carta por lo que vemos que sucede en las iglesias hoy en día. Me imagino, por haber hablado con muchos de ustedes, las cosas que han vivido en las iglesias, que uno piensa hoy quizás con más luz, con más claridad de la palabra, que uno se dice, ¿cómo pueden pasar estas cosas en las iglesias? Sabemos de iglesias donde las personas se ponen a correr en las iglesias, a gritar, se caen al piso, iglesias donde vas y están reprendiendo a Satanás, iglesias donde hay campañas de sanidad, donde se invita a la gente y se dice que, supongamos, bueno, hoy o esta tarde, esta noche o tal día, va a haber una campaña de sanidad y todos los que vengan y tengan fe, por supuesto, van a ser sanados. Bueno, vemos a lo largo de la historia que siempre la iglesia ha tendido a desviarse. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, han sucedido cosas que no se pueden creer. Se empezaron a vender en algún momento en la historia, en lo que se llama la decadencia de la iglesia, así, del año 590 en adelante. Han sucedido cosas que no se pueden creer. Se ha llevado a vender las lágrimas de Jesús, los cuernos de Moisés, pedazos supuestamente de la madera de Jesús. Uno estudia esas cosas y no lo puede creer. Pero cuando nos acercamos a nuestros días vemos que no es muy distinto. Pasan cosas hoy en las iglesias que no se pueden creer. ¿Cómo puede ser que las reuniones, los cultos en muchas iglesias sean un descontrol? Que no haya un orden. ¿Cómo puede ser hoy en día, está muy de moda en las iglesias, que los cultos son más recitales de rock, son más recitales de pop que realmente cultos al Señor? Vemos iglesias donde el centro son las luces, el humo, y uno se pregunta, ¿cómo hemos llegado? O sea, yo entiendo que quizás no nos choca tanto ya, porque estamos muy acostumbrados a verlo. Pero cuando uno mira la Escritura dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que nos hemos desviado al punto de que las reuniones en la iglesia son de entretenimiento? Y así nos vamos moviendo como iglesia en general de un péndulo al otro. Creo que hoy en día ya nos estamos alejando un poco en líneas generales del carismatismo y las iglesias se están volviendo terapéuticas. Hoy en día está muy de moda en las iglesias, quizás yéndonos ya al lado carismático, pues ya no atrae mucho el carismatismo, ya se han dado cuenta que es toda una mentira, que la gente va, no tiene más plata, no se sana, no se cura, no prospera, ya se descubrió, es toda una mentira. Entonces ahora las iglesias se van moviendo a iglesias terapéuticas, donde está muy de moda, no sé si conocen las charlas TED. Las charlas TED, tecnología, entretenimiento y desarrollo. Son charlas cortas, las charlas TED son charlas cortas, donde lo que se busca es enseñar algo, pero sin reprender a nadie, obviamente, ¿no? O sea, las charlas TED son charlas motivacionales, donde yo vengo acá, me paro y te doy un consejo sobre cómo ser un mejor esposo, un mejor padre. A mí me funcionó esto. Y eso se hace en las iglesias. Hoy en día en los púlpitos ya no se confronta con el pecado. Hoy en día no está mal decirle a un esposo, a una esposa que tiene que arrepentirse. Es mejor darle fórmulas para que su matrimonio mejore. Está mal decirle a un padre que está siendo un mal padre. Está mal visto hoy. Entonces, hoy las iglesias se vuelven terapéuticas. Vos vas a un psicólogo y el psicólogo no te dice qué tenés que hacer. Está mal. Si vos vas a un psicólogo y te dice, hacé tal cosa, está mal. Está mal visto. El psicólogo no puede decirte qué tenés que hacer. Bueno, y eso es lo que pasa en las iglesias hoy. Los púlpitos
son charlas de psicología, donde no se reprende a nadie, no se exhorta, no se confronta con el pecado, sino simplemente son charlas. Son charlas donde yo me pongo acá y te doy un buen consejo. O sea, no hablo con la autoridad de la palabra de Dios. No podemos decir, Dios te manda a. No está mal visto eso. Tenemos que decir, yo creo, me parece a mí, mi sugerencia a mí me funcionó. Eso es lo que se ve hoy en día en las iglesias. Se están, ya hace tiempo, ¿no? Pero se sigue usando técnicas de mercado. Si queremos hacer crecer la iglesia, vamos a ver qué hizo el director de McDonald's, cómo hizo Guardiola para dirigir el Barcelona. Así van las iglesias, tratando de ver qué inventar, de ver qué agarrar, de ver qué es lo que funciona. Y en ese patrón de ver lo que funciona, a veces no son cosas malas los que la iglesia propone. Por ejemplo, un show infantil. ¿Está mal hacer un show infantil y predicar el evangelio? No está mal. Pero cuando nosotros, hermanos, no entendemos cuál es el mandato de Dios para la iglesia, nos desviamos. Por eso es importante estudiar la carta de Tito. Porque en la carta de Tito vamos a ver justamente qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Nosotros necesitamos entender cuál es el mandato de Dios para la iglesia. Porque si nosotros no comprendemos cuál es el mandato de Dios para la iglesia, si nosotros no entendemos qué es lo que define a una iglesia sana, qué es lo que es un mandato de Dios y qué es un principio. Cuando nosotros no podemos diferenciar, esto es lo que Dios me manda, esto es un buen principio para mi iglesia. Cuando nosotros no podemos diferenciar eso, nos desviamos. Voy a dar un ejemplo del show infantil. Bueno, el show infantil es un buen principio para predicar el evangelio. Pero cuando yo pienso que toda iglesia tiene que tener un show infantil, entonces los pastores ya no estudian más la palabra. Son payasos que estudian teatro. Porque yo confundí un principio con un mandato. Y así van las iglesias, hermanos. Y así nos puede pasar a nosotros. Tratando de ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que está de moda, qué es lo que va a hacer crecer mi iglesia. Y podemos terminar desviados. Nosotros necesitamos como iglesia no estar copiando lo que hacen otras iglesias. No ver qué es lo que está de moda. Necesitamos entender qué es lo que Dios manda a su iglesia. Y debemos entender, esto no lo vamos a negociar. Esto es un mandato de Dios, esto no lo vamos a negociar. Y esto es un principio. Y si el principio hace que yo viole un mandato, perdón, si la aplicación de un principio hace que yo viole un mandato de la Escritura, voy a dejar esa aplicación, porque se ve que para mí no es correcta. Así que vamos a responder esta mañana a una pregunta. ¿Por qué es tan importante estudiar la carta de Tito? Bueno, porque la carta de Tito nos va a enseñar sobre una eclesiología sana. ¿Por qué es tan importante estudiar la carta de Tito? Porque la carta de Tito nos va a enseñar cómo es una eclesiología. Eclesiología es doctrina de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es una iglesia sana? ¿Qué es lo que Dios desea para su iglesia? Y vamos a ver en esta mañana, en este panorama, vamos a leer varios textos de Tito, no vamos a estudiar uno en particular, vamos a ir leyendo un panorama, varios textos. Pero vamos a ver vamos a extraer tres enseñanzas que nos ayudarán a comprender qué es una iglesia sana. Tres enseñanzas que nos ayudarán a comprender qué es una iglesia sana o qué es tener una eclesiología sana, como quieran llamarle. Y la primera enseñanza que extraemos del libro de Tito para poder entender qué es una iglesia sana, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere para su iglesia. La primera enseñanza que vemos es que Tito nos enseña el traspaso de la era apostólica a la era post-apostólica. Esto es clave. Tito nos enseña a ver el traspaso de la era apostólica a la era post, o sea, la era de los apóstoles a la era que va a venir luego de los apóstoles, que es la que seguimos viviendo nosotros hoy en día. Nosotros seguimos viendo la era después de los apóstoles. Y tenemos la particularidad en la carta de Tito, sabemos que hay tres cartas que se llaman las epístolas pastorales, que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito.
Bueno, en orden, en nuestras escrituras sabemos que el orden en el cual tenemos el Nuevo Testamento nosotros, digamos, compilado, no es el orden en el que se escribió el Nuevo Testamento. O sea, Santiago probablemente es la primera carta, Gálatas es la segunda, etc. Entonces, cuando nosotros leemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, quizás pensamos que primero se escribió 1 Timoteo, después 2 Timoteo y después Tito, pero no es así. Se escribió 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo, o Tito, 1 Timoteo, 2 Timoteo. O sea, la última carta del apóstol Pablo que tenemos es 2 Timoteo, esa es la última carta. Y luego tenemos 1 Timoteo y Tito, que se escribieron probablemente en simultáneo casi. Es como Efesios y Colosenses. Las dos se escribieron de la prisión. ¿Cuál se escribió primero? No sabemos. No sabemos. Pero sí son muy similares. Bueno, lo mismo pasa con la carta de Tito. No sabemos cuál se escribió primero, pero sí sabemos que las tres epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, sí sabemos que se escribió luego del libro de los Hechos. O sea, luego de lo que se nos narra, mejor dicho, y probablemente también de que se haya escrito el libro de los Hechos. Recordemos que el libro de los Hechos termina con Pablo preso en Roma. Así termina el libro de los Hechos. Y sabemos que en las últimas cartas que tenemos de Pablo en la prisión es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así termina el libro de los Hechos con Pablo preso y tenemos estas 4 epístolas de la prisión. Pero sabemos que luego de que Pablo estuvo preso en Roma, él fue librado de ese primer encarcelamiento y luego hubo un segundo encarcelamiento que es de donde él escribe 2 Timoteo. Cuando nosotros vemos 2 Timoteo, vemos que Pablo está preso igual que en el libro de los Hechos. Yo leo ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. O sea, vemos que Pablo está preso en 2 Timoteo, pero vemos que el encarcelamiento de Pablo en 2 Timoteo es distinto al del libro de los Hechos. Por ejemplo, Pablo dice que Onesífero lo tuvo que buscar a Pablo para ver dónde estaba, porque no lo encontraban. Pero en el libro de los Hechos Pablo recibía gente sin problema. Nosotros vemos ahí por la carta de Filemón, que se nombra en Filemón, que escribe Pablo desde preso en Roma, el primer encarcelamiento, habla de, Pablo nombra en Filemón 24, llama a Demas un colaborador. Pero en 2 Timoteo, Demas lo había desamparado, amando a este mundo. Por ejemplo, leemos en el libro de los Hechos que Pablo va de Éfeso a Macedonia. Pero leemos en 1 Timoteo que Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Y eso no lo hace en el libro de los Hechos. Entonces, entendemos que estas cartas son luego del encarcelamiento de Pablo en Roma. Por ejemplo, leemos en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 27, que Pablo pasa por la isla de Creta. Miren ahí conmigo, en Tito 1:5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Pero en el único momento que se nombra en Hechos que Pablo está en Creta es cuando está yendo camino a Roma, preso. Y pasa por Creta, pero no está mucho tiempo ahí. Dice Hechos 27, yo les leo, Hechos 27:7, dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. O sea, esta es la única mención en el libro de los Hechos donde Pablo está en Creta. Pero no parece que en el momento en el cual Pablo haya fundado iglesias en Creta. No encaja. Por lo tanto, la mayoría de los estudiosos está de acuerdo en que estas cartas son escritas luego del primer encarcelamiento de Pablo allí en el libro de los Hechos. Así que luego de que Pablo es librado de su primer encarcelamiento, hace muchos viajes, no lo vamos a ver ahora, hace muchos viajes, y en uno de esos viajes Pablo deja a Timoteo en Éfeso, según 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, y a Tito lo deja en Creta, justamente como leímos acá, para poner en orden las iglesias. No sabemos, tampoco no nos dice acá Pablo, cuándo se fundaron estas iglesias de Creta, no lo sabemos,
Sí leemos en Hechos, capítulo 2, que cuando Pedro da ese gran sermón allí en Pentecostés, vemos que había cretenses allí. Dice en Hechos 2:11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero es raro que estas personas, estos cretenses que estuvieron ahí cuando predicó Pedro, es raro que hayan sido los fundadores de estas iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque desde que pasa esto, de que Pedro predica, hasta esta carta, pasan 30 años. Es muy raro que en 30 años no se hayan puesto ancianos en esa iglesia. Es muy raro. Porque sabemos que una de las cosas que hacían rápidamente en las iglesias que se fundaban eran establecer ancianos. Leemos allí en Hechos, capítulo 14, que Pablo y Bernabé pasan por las iglesias de Galacia y cuando vuelven, quizás un año después, establecen ancianos en cada iglesia. Hay una prioridad donde vemos que rápidamente o lo más pronto posible se ponen ancianos en las iglesias. Leemos allí que Pablo planta la iglesia en Filipos y 10 años después, cuando escribe su carta a Filipenses, aproximadamente unos 10 años después, Pablo escribe en Filipenses 1:1, a los ancianos u obispos y diáconos. O sea que 10 años después, la iglesia de Filipos tenía pastores y tenía diáconos. Es muy raro que 30 años después las iglesias de Creta no tengan liderazgo. Es raro. Por lo cual lo más probable, aunque no lo sabemos con exactitud, pero lo más probable es que Pablo haya fundado estas iglesias luego de su primer encarcelamiento. Quizás con Tito predicando, y entonces Pablo deja a Tito en Creta. Eso encajaría con el patrón que Pablo seguía en el libro de los Hechos, en el cual él fundaba iglesias y establecía ancianos rápidamente. Entonces lo más lógico es que Pablo deja a este hombre, Tito, no vamos a hablar hoy de Tito, lo haremos en otro sermón, pero Pablo deja a este hombre, un colaborador, uno de los referentes de Pablo. O sea, si uno de sus discípulos, su gran discípulo es Timoteo, otro de sus grandes discípulos es Tito, ya lo vamos a ver eso. Pero ¿por qué es importante toda esta introducción y entender, por qué es importante entender que esta carta fue escrita después del libro de los Hechos y toda esta argumentación que doy? Porque es muy importante esto para comprender que estamos pasando a la era post-apostólica. O sea, cuando nosotros abrimos las epístolas pastorales, vamos a empezar a ver cómo van a ser las iglesias una vez que los apóstoles no estén. Entendemos que Pablo está próximo a morir, todavía no, le quedan unos años, quizás 2, 3 años. Sabemos que Pablo no es el último apóstol que muere, por supuesto, es el apóstol Juan. Todavía faltan algunas cartas que se van a escribir luego de las epístolas pastorales, pero empezamos a ver una transición. ¿Cómo van a ser las iglesias? Por eso nosotros decimos que en el libro sobre Tito, lo mismo que 1 Timoteo y 2 Timoteo, por eso decimos que nosotros aprendemos cómo es una eclesiología sana. Porque muchas veces las cosas que nosotros sacamos para entender qué es una iglesia sana, ¿de dónde lo sacamos? Del libro de los Hechos. Pero nos olvidamos que el libro de los Hechos es un libro de transición, donde se pasa del judaísmo, vamos a decir así, al cristianismo. Es un libro de transición donde se están poniendo las bases de la iglesia. Entonces vemos que hay apóstoles, vemos milagros, vemos que hablan en lenguas, vemos un montón de cuestiones en el libro de los Hechos, pero que cuando se empieza a cerrar el Nuevo Testamento, ya no vemos. Por ejemplo, una de las cuestiones muy evidentes en estas cartas es que Tito y Timoteo no deben establecer ni apóstoles ni profetas. ¿Se dan cuenta? Leemos en el libro de los Hechos, cuando se reemplaza a Judas por Matías, vemos un requisito, ¿no? O uno de varios requisitos de quién iba a ser el sucesor de Judas. Bueno, alguien que haya estado con nosotros, haya visto a Jesús resucitado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos los requisitos para ser un apóstol, en Hechos 1. Pero ningún requisito vemos en las epístolas pastorales de quién debe ser apóstol.
¿Cómo reconocemos un apóstol? Ya no es necesario, ya no va a haber apóstoles, ya no va a haber profetas. Ya empezamos a ver en las epístolas pastorales, cerrando el Nuevo Testamento, que las iglesias ya no van a tener apóstoles, ya no van a tener profetas, sino que van a tener pastores, ancianos, obispos, es lo mismo. Dice Gruden en su teología sistemática, no vemos una diversidad de formas de gobierno en la iglesia del Nuevo Testamento, sino un patrón unificado y consistente en el que toda la iglesia tenía ancianos guardándola y cuidándola de ella. Así que cuando empezamos a ver esta era post-apostólica, luego de los apóstoles, en las cartas pastorales, vemos que ya no va a haber apóstoles, ya no va a haber profetas. Ahora los que vamos a tener son pastores. Son pastores. Ahora, ¿y cómo sabemos quiénes son pastores? ¿Cómo reconocemos a los pastores? ¿Será que tienen que hablar en lenguas? Como sucede en algunas ocasiones en el libro de los Hechos. ¿Será que tienen que hacer milagros? ¿Será que tienen que hacer sanidades? ¿Cómo reconocemos quiénes son las personas que nos van a liderar? ¿Tienen que tener carisma? ¿Tienen que ser buenos oradores? ¿Qué tienen que tener? Bueno, noten conmigo, ahí en capítulo 1, versículo 6. Pablo nos va a decir quiénes son los hombres que van a liderar las iglesias. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que no solamente ya no hay apóstoles ni profetas, sino esta era post-apostólica para reconocer quiénes son los hombres llamados, no es que hacen milagros, es que tienen un carácter íntegro, un carácter piadoso. No solamente eso, empezamos a ver esta era post-apostólica, que se espera que toda iglesia tenga ancianos, toda iglesia tenga pastores. Una iglesia no es un grupo de personas que se junta, ya lo hemos visto algo el domingo pasado, no es un grupo de personas que se junta con buenas intenciones y citan Mateo 18:20. Cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces se juntan 10 personas, citan Mateo 18:20 y se llaman iglesia. No. Una iglesia, empezamos a ver en las epístolas pastorales, una iglesia tiene pastores. Es necesario que una iglesia tenga pastores. Por eso Pablo lo dijo a Tito en Creta. Imagínate, Pablo con su edad, con su viaje de misioneros, le serviría más tener a Tito con él, mucho más. Pero es prioridad, Tito, que vos establezcas ancianos. Una iglesia tiene una membresía. Hemos visto el domingo pasado, vemos acá también en Tito 3:10, dice Pablo, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, la idea es, ¿de dónde lo desechás? ¿De dónde lo sacás? Bueno, de la iglesia. Hay una iglesia, hay un liderazgo reconocido, hay un grupo de personas a las cuales identificamos como miembros de la iglesia. Y también vemos que el énfasis en esta era post-apostólica, luego de los apóstoles, no están en los milagros, no está en las sanidades, no está en los dones extraordinarios, está en la enseñanza. ¿Qué tiene que hacer un pastor? ¿Sanar? ¿Profetizar? Tiene que enseñar la palabra. Noten ahí en Tito, capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nada que ver con las charlas TED, ¿no? Nada que ver. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad, con la autoridad delegada de Dios, por supuesto, la autoridad de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:11, yo se los leo. Esto manda y enseña. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 2 Timoteo, la cúspide.
de todo esto. 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, esta era post-apostólica, ¿qué van a hacer los pastores? Van a estar dedicados a la palabra. Los apóstoles también estaban dedicados a la palabra. ¿Recuerdan? En Hechos, capítulo 6, versículo 4, elijan diáconos para que nosotros estemos dedicados a la oración y a la palabra. Pero hay una diferencia entre los apóstoles y los pastores. Bueno, varias, ¿no? Pero una de ellas es que los pastores estudiaban la palabra, estudiaban el Antiguo Testamento, por supuesto, ya revelado, pero los apóstoles estudiaban el Antiguo Testamento, pero también los apóstoles tenían nueva revelación. Esa es una característica de los apóstoles. Ellos tenían nueva revelación, ellos traían un mensaje de Dios revelado por Dios. Ellos eran los encargados de establecer el canon del Nuevo Testamento. Perdonen, voy a... una pastilla. En un sentido, en ese tiempo, si había una duda, bueno, iban a los apóstoles. Ellos eran los encargados de poner el fundamento, según Efesios 2:20. Pero en esta era post-apostólica, los pastores ya no traen nueva revelación, sino que ellos en esta era post-apostólica, los pastores enseñamos lo que los apóstoles pusieron como fundamento. Dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, 2 Timoteo 2:2. Dice Pablo, le dice a Timoteo, y piensen, de vuelta, en esta era post-apostólica, piensen que 2 Timoteo es la última carta de Pablo, ¿no? Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se dan cuenta? Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, enseña nueva revelación. Timoteo, trae palabra fresca. Lo que has oído de quién? De mí, del apóstol Pablo. Eso que has oído es lo que vos tenés que ahora enseñar. Por lo tanto, en esta era post-apostólica, la función principal de un pastor es enseñar la palabra. Un pastor no es alguien gaucho, no es alguien buena onda. Nosotros, hermanos, tenemos nuestro prototipo de pastor. ¿Cómo debe ser un pastor? Un pastor es alguien que enseña la palabra, punto. Es alguien con un carácter íntegro, no perfecto, ya lo vamos a ver, no sin pecado, en proceso de crecimiento, en proceso de madurez, pero sí alguien íntegro que está dedicado a la palabra. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Por cómo van las iglesias. Porque los líderes hoy en las iglesias son personas carismáticas. Carismáticas no me refiero en cuanto a dones, sino personas elocuentes, personas que pueden ser entretenidas, ser graciosas, ser pila. Eso es lo que se busca sobre todo en el ministerio de jóvenes. Cuando vas a poner a alguien en el ministerio de jóvenes, tienes una persona con garra, con pila. Pero nada de eso importa. Nada de eso importa. Nosotros tenemos nuestro prototipo de pastor. ¿Cómo debe ser un pastor? Y así las iglesias se desvían. Un pastor tiene que ser como la Biblia enseña. Por lo tanto, nosotros vemos en esta era post-apostólica, aprendemos en primer lugar que va a estar gobernada por pastores que enseñan la palabra con un carácter íntegro. Pastores que enseñan la palabra con un carácter íntegro. Así que la primera enseñanza que extraemos en el libro de Tito, en la carta a Tito, es cómo va a ser la era post-apostólica. ¿Cómo va a ser? Va a haber pastores con un carácter íntegro que prediquen la palabra. La segunda enseñanza que extraemos para entender cómo es una iglesia sana,
La segunda enseñanza que vemos en el libro de Tito es cómo se debe tratar a los falsos maestros. ¿Cómo se debe tratar a los falsos maestros? Noten conmigo, por favor, capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo allí: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Cuando miramos el Nuevo Testamento, de ninguna manera esperamos que la falsa doctrina haya sido erradicada, de ninguna manera. Incluso vemos, terminando allí en el libro de Apocalipsis, vemos la cúspide de la falsa doctrina. Ahí tenemos al anticristo, al falso profeta y a la mujer ramera. De ninguna manera esperamos, bueno, cuando vemos las cartas de Apocalipsis, ya vemos allí por el año, casi el año 100, vemos apostasía, falsa enseñanza. Por lo tanto, no esperamos de ninguna manera que los apóstoles hayan erradicado completamente la falsa doctrina, sino todo lo contrario. Esperamos que la falsa doctrina se siga expandiendo. Pero nosotros venimos de estudiar la carta a los Gálatas y vimos que Pablo luchó mucho con la falsa doctrina allí en la carta a los Gálatas. Pero hay una característica en la carta a los Gálatas, como en otras, es que Pablo desarrolla mucho cómo es la falsa doctrina. Pablo en Gálatas lucha, como lo hemos visto, con el legalismo, con agregarle a la justificación, agregarle obras. Específicamente en Gálatas, la ley de Moisés. Eso enseñaban los falsos maestros, que si vos querés ser un creyente, tenés que creer en Jesús más circuncidarte. Y bueno, y también guardar otras cosas de la ley de Moisés. Entonces Pablo dedica allí en la carta a los Gálatas, Pablo se dedica a refutar esta falsa doctrina. Y vimos que la característica de Gálatas es que Pablo argumenta muchísimo. Pablo habla del pacto abrámico, del pacto mosaico, cita el Pentateuco. Mucho, incluso se le llama capítulo 3 y 4, cuando bosquejamos Gálatas, se le llama la parte doctrinal, porque hay mucha doctrina, mucha teología. Pero hay una característica en la carta a Tito y también a Timoteo, que Pablo no se dedica a explicarnos la falsa doctrina. Y tiene lógica esto, porque en la carta a los Gálatas es lógico que Pablo tenga que argumentar por qué lo que están creyendo es falso, por qué no hay que guardar la ley de Moisés. Sobre todo, cuando se escribe Gálatas, cerca del año 50, sobre todo cuando estaba en auge el tema de la circuncisión. Recuerdan ahí en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, donde se discute si los gentiles debían o no circuncidarse. Entonces es lógico que Pablo tenga que argumentar y explicar por qué la enseñanza de los judaizantes es errónea. Pero cuando nosotros vemos la carta de Tito y de Timoteo también, primera de Timoteo sobre todo, Pablo no explica la falsa doctrina, porque no es necesario. Ellos son pastores. Paréntesis, lo que nos va a entender que un pastor, como dice en capítulo 1, versículo 9, es alguien que puede refutar la falsa doctrina, es un hombre preparado en la palabra. Tito y Timoteo no necesitan argumentos para saber, no necesitan que Pablo les explique a ellos por qué la falsa doctrina es falsa. No necesita, ya lo saben. Lo que Pablo les va a decir a Timoteo y a Tito, y recuerden que estas cartas se leían en la iglesia, lo que les va a enseñar es cómo tratar con la falsa doctrina. Todo lo que nosotros extraemos de la falsa doctrina de estas cartas, lo hacemos por inferencias, pero Pablo no lo explica. Por ejemplo, acompáñeme a Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. Dice Pablo a Tito: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Bueno, acá vemos que parece que la doctrina, la falsa doctrina, venía de adentro de la iglesia. Deséchalo es sacarlo de la iglesia. Al que cause divisiones por causa de la doctrina, sácalo. O sea, parece que
estas falsas enseñanzas eran de personas que estaban en la iglesia. Algunos suponen, sobre todo por 1 Timoteo, cuando Pablo excomulga a 2 personas, que hasta quizás eran ancianos o pastores los que estaban enseñando esta falsa doctrina. Parece que esta falsa doctrina tenía que ver con mitos, con genealogías. Noten ahí en versículo 9, en 3.9, Tito 3.9 dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. O sea, parece que había en esta falsa doctrina, había especulaciones, había cuestiones de la ley de Moisés, había engaño, según, no les voy a leer todos los textos, pero según en Tito 1.10, estas personas eran engañadores, eran inmorales, según capítulo 1, versículos 15 y 16, eran codiciosos, o sea, enseñaban por amor al dinero, según capítulo 1, versículo 11. Así que Pablo no se dedica tanto a explicarnos la falsa doctrina, o sea, en qué consiste, sino que nos describe, Pablo acá, las características de los falsos maestros. Y eso para mí es muy relevante, porque cuando vemos la carta, por ejemplo, a Gálatas, hoy no luchamos tanto con los judaizantes. Hay judaizantes, está el movimiento de raíces hebreas, pero no luchamos tanto con los judaizantes. Es una lucha muy particular la de los judaizantes, pero sí con los falsos maestros. Entonces, cuando nosotros extraemos estas características, por ejemplo, enseñan por amor al dinero. Por ejemplo, la falsa doctrina tiene mucho de especulación. Especulan. No, porque seguramente pasó esto, seguramente, y seguramente, y seguramente. Todo es especulación. Inmoralidad. Muchos de los falsos maestros son recontra inmorales. Y esas características de los falsos maestros las vemos en Judas, que se escribe más o menos por la misma época, la vemos en Segunda de Pedro, las vemos en las cartas de Apocalipsis, en las iglesias a las cuales se escribe Apocalipsis. Por lo tanto, nos ayuda a entender, cuando la carta de Tito, nos ayuda a entender los patrones de la falsa doctrina. O sea, la falsa doctrina va mutando, es la misma, que cambia, digamos, se actualiza, pero es imposible saber absolutamente toda la falsa doctrina. ¿Cómo haces? O sea, hay más de 6.000 religiones, no sé cuánto dicen. ¿Cómo haces para refutar? Siempre alguien se inventa algo, o sea, no es que se lo inventa, pero agarra una herejía vieja y la moderniza, y no puedes estar sabiendo todas las herejías del mundo. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es estar alerta a patrones, ciertos patrones. Hay alguien que está queriendo promoverse. Hay alguien que no es muy moral. Hay alguien que toda su enseñanza tiene que ver con especulaciones. No, es que seguramente pasó esto y Dios me reveló. Por eso tanta revelación. ¿Por qué tanta revelación? Justamente por eso. Porque Dios me... Claro, ¿cómo le decís que Dios no se lo reveló? Bueno, podés, ¿no? Pero digamos, necesitas argumentos. Entonces todo especulan. No, porque Dios me dijo, porque yo en realidad enseño esto, porque una persona una vez tuvo una experiencia de tal lado, las experiencias predominan. Empezamos a ver, a veces nosotros hablamos con líderes, con pastores, y se nombra a alguien, supongamos, algún predicador famoso, lo que sea, y alguien a veces dice: che, tened cuidado con ese, tened cuidado. No es porque esté enseñando falsa doctrina necesariamente, pero hay patrones, tened cuidado. Porque esto me suena mal, esto me suena mal. Cuidado, no decimos nada, porque no sabemos todavía, pero hay patrones, hay patrones. Entonces, las cartas de Tito nos enseñan sobre la falsa doctrina, pero nos enseñan particularmente cómo tratarla la falsa doctrina. Noten ahí en capítulo 1, versículo 13. Dice Pablo: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A los falsos maestros que estaban en la iglesia, repréndelos duramente. Ya lo leí en Tito 3:10. Al hombre que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, Tito nos enseña cómo tratar con los falsos maestros. Esto nos cuesta porque nosotros estamos acostumbrados a darle la bienvenida a todos, ¿no? Esa es la famosa frase en las iglesias. Acá no rechazamos a nadie. Acá todos son bienvenidos.
No, no todos son bienvenidos, ya lo hemos dicho, no todos son bienvenidos. Parece descortés nuestra cultura eso, pero es lo que la Biblia nos enseña. Cuando tuvimos, lamentablemente, las primeras disciplinas en la iglesia, en esta iglesia, entiendo yo, hay personas que le choca, porque parece descortés. ¿Cómo vamos a disciplinar a alguien en la iglesia? ¿La iglesia no está para amar a las personas? Alguien puede pensar, bueno, pero ¿por qué tan duro? No sé, sin ser irrespetuoso, ni faltar respeto a nadie, por supuesto. ¿Por qué tan duro? O sea, la iglesia, las iglesias en general quieren llenar las iglesias. Decir a una persona que no es bienvenida es un disparate. Bueno, pero es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que la Biblia nos enseña. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. No podemos ser más buenos que Dios. Es imposible. Queremos ser más sabios que Dios. No, Dios, vos me decís acá que yo reprenda a los falsos maestros, pero yo les voy a dar la bienvenida. Quizás se pueden convertir. Quizás nos pueden ayudar. Queremos ser más buenos que Dios. Dice un escritor, me encanta. Desgraciadamente, en situaciones eclesiales como las nuestras, en las que hay una pluralidad de iglesias en cada ciudad, los pastores están sujetos inevitablemente a la tentación de eludir las enseñanzas más comprometedoras y de halagar a sus congregaciones a fin de no, entre comillas, perder clientes y no verlos pasar, entre comillas, a la competencia. O sea, las personas están interesadas, las iglesias, en que la gente no se vaya. Y por eso no confrontan. Por eso si alguien empieza a enseñar cualquier cosa en la iglesia, le decimos, bueno, está bien, bueno, nosotros no estamos tan de acuerdo, pero no importa, no pasa nada. No, sí que pasa, sí que pasa. Y necesitamos saber cómo tratar con la falsa doctrina, porque un pastor puede decirle a alguien, si es miembro, se trata en la membresía, obviamente, ¿no? Pero si no es miembro de la iglesia, puede venir alguien a la iglesia que viene a tratar de falsa doctrina. Y uno de los pastores le diga, mira, disculpame, pero con esa doctrina acá no sos bienvenido. Puedes venir a escuchar la palabra, pero si te vemos enseñar eso, te vamos a echar. Y alguien lo puede escuchar, algún miembro, y decir, che, qué falta de amor este pastor. Bueno, pero es lo que Tito nos enseña. Al que cause divisiones, luego de una y otra amonestación, no. Luego de una y otra amonestación, deséchalo. Repréndelos duramente. No nos imaginamos decirle, bueno, tené cuidado. No, eso no suena duramente, ¿no? Duramente suena a decirle, si seguís enseñando eso, acá no entras más. Eso es duramente. Decirle, bueno, no pasa nada, nosotros no estamos tan de acuerdo, pero no importa. Así que, 3 enseñanzas que extraemos del libro de Tito que nos ayudarán a tener una eclesiología sana. Dijimos que en primer lugar nos enseña el traspaso de la era apostólica a la era post-apostólica, liderada por pastores con un carácter íntegro que enseña la palabra. En segundo lugar, nos enseña la carta a Tito cómo tratar con la falsa doctrina. Y necesitamos en las iglesias donde dejamos pasar cualquier cosa, con total de que venga más gente, no pasa nada. Mientras que la iglesia se llene, dejamos pasar lo que venga. No, de ninguna manera. La carta a Tito nos enseña cómo tratar con la falsa doctrina. Y la tercera enseñanza que extraemos, y son tres patrones que vamos a ver a lo largo de la carta de Tito, por supuesto. La tercera enseñanza que extraemos de la carta de Tito es que nos enseña la importancia de una vida que se corresponda con el evangelio que predicamos. Repito, nos enseña la importancia de una vida que se corresponda con el evangelio que predicamos. Y acá tenemos quizás la gran distinción con 1 Timoteo y con Tito. Nosotros entendemos que 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son las 3 cartas pastorales, pero no son iguales. O sea, un peligro es que las tratemos como si no tuviesen ninguna relación entre ellas, eso es un peligro. El otro peligro es que tratemos las 3 cartas pastorales como si fuesen lo mismo, no son lo mismo. Y una diferencia es que si nosotros queremos, digamos, saber qué se hace en la iglesia, qué se hace, tenemos que estudiar 1 Timoteo. Y no lo hacemos porque ya lo hicimos. A eso nos enseña qué se hace, o sea, la carta más eclesiológica en cuanto a
qué hacemos en la iglesia, es 1 Timoteo. Pablo le dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, esto te escribo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y es la que nos enseña un montón de prácticas en la iglesia, habla del pastorado del hombre, por qué la mujer no puede ser pastora, cómo tratar la ayuda económica dentro de las iglesias, cómo tratar el amor al dinero en la iglesia, bueno, cómo tratar la disciplina en la iglesia, la disciplina de los pastores, o sea, mucho en qué se hace en la iglesia, en 1 Timoteo. Pero en Tito, el énfasis, si bien tenemos muchas cuestiones de estas, el énfasis en Tito está más puesto en cómo se vive el evangelio en la iglesia. O sea, cómo la iglesia debe vivir el evangelio, cómo debe reflejar el evangelio con su vida. O sea, podemos decir que Timoteo tiene más énfasis, no exclusivamente, pero sí más énfasis en lo que se hace, y Tito tiene más énfasis, no exclusivamente, pero más énfasis en cómo se vive. Y hay mucho énfasis en Tito en las buenas obras. Cómo el evangelio trae como resultado buenas obras. Noten conmigo ahí, capítulo 2, versículo 14. Noten cómo relaciona el evangelio con las buenas obras. O sea, el resultado, ¿no? Nunca la fuente, el resultado. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, Jesucristo, ¿no? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo, Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, comprar para sí un pueblo que ahora camine como resultado en buenas obras. Somos salvos por gracia, no por obras, pero sí para obras. No por obras de ninguna manera, pero sí para obras. O sea, el evangelio trae como resultado, nunca es la fuente, nadie se salva por obras, nadie se salva por hacer buenas obras de ninguna manera, solo por la fe en Cristo, arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz. Pero sí el evangelio trae como resultado buenas obras. Dice en Tito capítulo 3, versículo 4 al 8, noten de vuelta, cómo relaciona el evangelio que trae como resultado buenas obras. Dice en Tito 3, 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y noten, me encanta, no por obras de justicia, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por obras, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Noten, quiero que exhortes a la iglesia en esto. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ven la relación? Como el evangelio es lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No por obras, para buenas obras. Y esto es lo que dice Tito. No somos salvos por obras, no. Solo por la gracia. Pero esa gracia que nos salva trae como consecuencia buenas obras. Pero ahora dice Pablo que quiere que Tito exhorte a la iglesia a que se ocupen. O sea, no es que, bueno, Dios me salvó ahora, me tiro una silla y las buenas obras fluyen así automáticamente. No. Deben ocuparse, deben persistir. Noten conmigo Tito capítulo 3, versículo 14. Tito 3, 14. Y aprendan también los nuestros creyentes, ¿no?, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Se dan cuenta? Tito nos va a enseñar que el evangelio trae como consecuencia buenas obras, a diferencia de los falsos maestros, que la falsa doctrina trae impiedad, codicia, inmoralidad. Y nuevamente, pensando en una eclesiología sana, y hemos hablado también de esto cuando estudiamos Gálatas, en una eclesiología sana debemos entender que el evangelio trae como resultado buenas obras. Que no hay tal cosa como separar salvación de señorío, que vos podés creer en Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. ¿Qué es eso?
No vemos eso en la Biblia. La persona que cree en Cristo, lo acepta como Salvador, lo acepta como su Señor. Mismo, cree en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. No hay tal cosa como que yo creo en Cristo, pero vivo como quiero. Bueno, eso no es el evangelio que vemos acá. No es. Claramente hay una conexión sumamente estrecha entre la justificación y la santificación, entre ser perdonado de mis pecados solo por gracia y que yo ahora ande en vida nueva. Hay una estrecha relación. Por lo tanto, Tito nos enseña que nosotros, los que hemos creído en el evangelio, ahora debemos vivir conforme al evangelio, no de manera perfecta, pero sí crecer en buenas obras. No para ser salvos, no. Nadie puede salvarse por obras, sino como resultado. Y por supuesto, si yo no he creído en Cristo, jamás voy a poder dar ese resultado. Porque la raíz de donde nace todo es en la cruz. Arrepentirme de mis pecados, poner mi confianza en Cristo. Soy justificado, el Espíritu Santo viene a morar dentro mío y ahí yo produzco, o Dios mejor dicho produce, buenas obras en mí. Si yo no he sido justificado, si yo digo, pero yo no puedo producir buenas obras. Bueno, quizás es porque no sos un creyente. Ahí está. Quizás es porque no es que te falta aceptar a Jesús como tu Señor, es que te falta aceptarlo como tu Salvador todavía. No sos un creyente. Es probable. Si ese es tu caso acá, Tito no te enseña que hagas buenas obras. Tito te enseña a que creas en Cristo, a que te arrepientas. Si vos estás acá no sos un creyente, el mandato para vos no es que hagas buenas obras, es que te arrepientas de tus pecados y pongas tu esperanza en Cristo. Pero si hemos creído en Cristo, debe haber un cambio en nuestra vida. Debemos esforzarnos. En un sentido Dios nos santifica, por supuesto, pero en otro sentido nosotros nos esforzamos. No somos pasivos. Tiene que haber un cambio. ¿Y por qué Pablo pone tanto énfasis en ese cambio? Por el contexto de los cretenses. Noten conmigo ahí, por favor, en capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, noten cómo eran estas personas, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así eran los cretenses. Noten conmigo ahí en capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así eran estas personas, así era el contexto en el cual vivían. Y luego Pablo contrasta con esto, ¿no? En el versículo 4, ya lo leí recién, ¿no? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. O sea, nosotros éramos así, vivíamos una vida impura, inmoral, inmunda, pero Dios nos salvó. No podemos vivir como antes. No podemos. Y creo que esto es muy pertinente para nosotros, para una eclesiología sana, porque las iglesias separan completamente la justificación de la santificación, separan completamente el ser un hijo de Dios de vivir conforme a la voluntad de Dios. Como que son dos cosas que no tienen nada que ver. El evangelio se predica hoy en las iglesias, es bueno, vos creíste en Cristo, buenísimo, ya vas al cielo, ahora viví como quieras. Y empezamos a escuchar todo el tiempo, ¿no? No, yo tengo un familiar, pero está apartado ahora. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. ¿Y cuántos años fue a la iglesia? 6 meses. No, pero es un creyente, claro, sí hizo la oración de fe. Ese es el evangelio que se predica en las iglesias, donde la justificación, o mejor dicho, haber sido perdonado por Dios, para no hablar en términos tan técnicos, haber sido perdonados por Dios y vivir como a Dios le agrada, son cosas que no tienen nada que ver. O sea, vos podés haber sido perdonado de tus pecados y después vivir un desastre. Y no se conecta, no tiene nada que ver. O sea, queremos, y si esto lo hemos enseñado, sacamos completamente las obras de la salvación, en lugar de ponerlas en el lugar que corresponden. Nunca para la justificación, nunca para ser perdonados, pero sí como consecuencia de haber sido perdonados. Pero le tenemos tanto miedo a las obras que no hablemos de obras. No, claro que hablamos de obras, pero nunca para ser salvos, jamás. No hay ninguna obra que pueda salvarme. Yo no puedo salvarme por ningún mérito, pero sí una vez que he sido salvo, la consecuencia es que ahora soy transformado. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es nueva criatura si es que no anda apartado del pecado? No de manera perfecta, ¿no? Pero apartado del pecado. O sea, ¿cómo es una nueva criatura?
que sigue viviendo como antes. ¿Cómo es eso? Y nosotros necesitamos, si hemos creído en Cristo realmente, si hemos creído en Cristo, ese haber creído en Cristo debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Y de vuelta, Pablo hace mucho énfasis en esto por la cultura cretense, que no es muy distinta a la nuestra. No es muy distinta a la nuestra. Nosotros sabemos que la fe no viene por mi testimonio. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos da vida por medio de su palabra para que creamos en Él, siendo renacido, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios nos da vida para que podamos creer en el Evangelio. Dios obra en nosotros, lo hace por medio de su palabra. Mi testimonio no salva a nadie, pero sí mi testimonio tiene una influencia en el Evangelio. O sea, en el evangelismo, mejor dicho. Sí hay una conexión entre que yo predique el Evangelio y luego viva ese Evangelio que yo predico. Pedro le dice a las esposas con maridos inconversos que ellas deben vivir de manera respetuosa para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. No es que no le prediquen, sino que cuando ya tu esposo no te quiere escuchar más, le hablaste 50.000 veces el Evangelio. Bueno, que él vea el Evangelio vivido en tu vida. Que él vea que vos vivís el Evangelio. Que él vea que vos practicás el Evangelio. Y por medio de verte vivir el Evangelio, ahora diga, es verdad, es verdad. Ese Jesús que cambió tu vida, yo veo que cambió tu vida. ¿Cuántas veces escuchamos? No, yo no voy a ir a esa iglesia, sí. El pastor es un chanta. Lo único que hace es hablar de plata. Hace chistes inmorales. Si uno de los diáconos dejó a su esposa y se fue con otra mujer, ¿qué voy a ir a esa iglesia si hay un empleado de mi empresa, un empleado de mi empresa que va a esa iglesia y es un chanta? Siempre llega tarde, no trabaja, se la pasa haciendo nada. No, ¿qué voy a ir a esa iglesia si llamé a alguien para que me haga un trabajo y me estafó? No vino, lo llamé 200 veces, me trató mal. Es un estorbo para el Evangelio. Dios va a salvar a quien Él quiera salvar, ¿no? Y ha salvado personas, aun que familiares hayan dado testimonios pésimos. Pero hay una conexión, hay una conexión. ¿Cómo vamos a ir a hablar de un Evangelio que no vivimos? Nuestro testimonio debe reflejar el Evangelio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros, imagínate, vamos acá puerta por puerta y le tocamos la puerta a un cliente tuyo? Ah, ¿vos fulano va a tu iglesia? ¿Qué diría? No, ni me hables. Diría, mirá, sí, una bendición. No, como una bendición, no te voy a decir porque no es creyente. Ah, sí, re macanudo esa persona. Ah, sí, claro, pasá, no hay problema. A ver, te escucho. ¿Por qué te escucho? Porque me llama la atención cómo vive esa persona. Me llama la atención que su vida ha sido transformada. Claro que sí, te quiero escuchar, por supuesto. O nos diría, no, gracias. Si esa persona va a tu iglesia, no, dejá. No te quiero escuchar, gracias. No quiero lo que él tiene. Hermanos, el Evangelio tiene que tener una vida transformada. Vemos muchas personas, se da mucho en los jóvenes, con mucha teología, sumergidos en la inmoralidad. Personas que dan clase de matrimonios con matrimonios destruidos. Iglesias sanas que predican el complementarismo. El complementarismo es que hombres y mujeres son iguales en dignidad pero distintos en roles. Pero luego viven como igualitarios, o sea, como si no hubiese diferencias en roles. Predican, levantan la bandera del complementarismo, diciendo, los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, iguales en salvación, pero distintos en roles. Pero luego cuando los vemos vivir en sus hogares, la que lidera es la mujer. Pero te dan toda la teoría del complementarismo, toda la teoría de la sana doctrina, pero luego no la viven. Pablo dice, no puede ser. Y no solamente tiene que traer, no lo vamos a ver porque es muy extenso, pero no solamente el Evangelio tiene que traer una transformación para con los de afuera, sino aún para con nuestra propia vida. Ahí leemos en capítulo 2, versículos 2 al 10. Ya lo estudiaremos, no lo vamos a leer ahora. Pero Pablo enseña cómo debe comportarse cada persona en la iglesia. Los ancianos, o sea, los hombres grandes, las ancianas, las mujeres grandes, las mujeres más jóvenes, los hombres más jóvenes, etcétera, etcétera. Los esclavos, bueno, cómo deben vivir en general la iglesia.
Pero no solamente para con los de afuera. O sea, estas buenas obras de las cuales nosotros hablamos, que produce el Evangelio, no solamente es para con los de afuera, es también para con la propia iglesia. Eso dice Pablo acá, ¿no? Las mujeres más ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes. De la iglesia está hablando, no de cualquier lado. Por lo tanto, el Evangelio tiene que traer un cambio de vida, no solamente para afuera, sino para nuestra propia iglesia. No es que, bueno, a veces pasa eso, ¿no? Yo para con afuera, hay personas que dicen esto. Yo nunca le voy a hablar mal de la iglesia a nadie de afuera, jamás. Jamás, porque eso es una mancha para el Evangelio. Pero acá murmuro de todos. ¿No? Como que no importa, digamos. Mientras yo no le hable mal de la iglesia a un inconverso, acá en la iglesia vale todo, digamos. Puedo hablar mal del que quiera, puedo quejarme, puedo hacer lo que quiera. No, para el no creyente doy la vida. Pero para mi hermano que se arregle. Para el no creyente trato de ser un re testimonio, me llaman el pastor del pueblo, pero para mi iglesia no me pueden ni ver. No sirvo a nadie, no hago nada. No. El Evangelio tiene que traer como consecuencia buenas obras en toda nuestra vida. Para con los de afuera, los que no conocen al Señor, por supuesto, según capítulo 3, versículo 1 y 2, pero también para nuestra propia iglesia. Tengo que ser un ejemplo. Mi vida tiene que estimular a mi hermano a vivir para Cristo. Tiene que estimular a mi hermano a amar más al Señor, a buscar más al Señor. Por lo tanto, la carta de Tito nos enseña cómo es una eclesiología sana. ¿Cómo es una eclesiología sana? Nos enseña, dijimos en primer lugar, el traspaso de la época apostólica a la post-apostólica. Nos enseña cómo tratar con la falsa doctrina. Y en tercer lugar nos enseña la importancia de una vida que corresponda con el Evangelio que predicamos. Así que, hermanos, mi deseo, mi oración, que realmente la carta de Tito nos transforme como iglesia, nos ayude a crecer, nos enseñe, nos reprenda, nos anime, nos consuele, nos exhorte y podamos ser una iglesia más sana. No solo porque tenemos más conocimiento, cuidado con ese error, no solo porque tenemos más conocimiento, sino porque nos esforzamos por vivir en las fuerzas de Dios como a Él le agrada. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos rogarte, por favor, por esta carta, para que tú la uses en nuestras vidas. Tú la uses en nuestra vida como iglesia. Señor, queremos ser una iglesia que refleje más el Evangelio, que viva más como a ti te agrada. Queremos una iglesia que te ama más, que te teme más. Tenemos, Señor, mucho que aprender como iglesia. Tenemos mucho que crecer como iglesia. Y rogamos que tú uses la carta de Tito para transformarnos, Señor, para ayudarnos. Guárdanos de que solamente sea conocimiento. Guárdanos, Dios, de que sea simplemente estudiar una serie más. No, Señor, sino que podamos ser transformados por tu palabra. En un mundo donde las iglesias van detrás de las buenas ideas, donde hacen lo que les parece, queremos amarte, Señor. Queremos no hacer lo que hace la iglesia de al lado. Queremos hacer lo que tú nos mandas en tu palabra. Y para eso necesitamos conocer tu palabra. Ayúdanos, Dios, por favor. Y también te rogamos, a lo largo del estudio de esta carta, por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, Dios, que tú obres para salvación, viendo tantas declaraciones preciosas del Evangelio, Señor, cómo hemos sido salvos, redimidos por la gracia de Cristo, por su sacrificio, que aquellos que no te conocen puedan correr a la cruz en arrepentimiento y fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.